El campesino solitario nunca supo lo que era la caricia de una mujer hasta que una apache llegó a su rancho. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La tierra se extendía plana y reseca bajo el sol de Arizona. El calor ondulaba sobre el suelo duro, y el único ruido era el crujido constante de unas botas mientras Ethan Cole revisaba el cerco más lejano de su propiedad. Llevaba el rifle colgado en la mano, con el cañón apuntando hacia abajo más por costumbre que por amenaza. Fue jalando uno a uno los postes, asegurándose de que el alambre siguiera firme. Esa era su vida: tierra, sudor y silencio. Nada se movía allí salvo el viento y el ganado, y a él le gustaba así. Ethan tenía 29 años y trabajaba ese pedazo de campo desde la muerte de su padre hacía 4 años. Su padre había sido un hombre duro, sin alegría, que medía el valor en trabajo y silencio. Ethan creció sin ternura, sin la compañía de mujeres, sin otra bondad que la de los animales tercos que dependían de él. En el pueblo lo conocían como el callado. Siempre aparte decía poco, nunca se quedaba mucho en la cantina, ni se unía a las carcajadas en la tienda. No era una elección, simplemente así se había acomodado su vida. La soledad se le había vuelto rutina. Ese día estaba cansado. Varias jornadas de viento seco habían dejado la tierra sin humedad, y el ganado se mostró inquieto la noche anterior. Pensaba en cuántos postes tendría que reemplazar en otoño cuando vio algo frente a él, tirado cerca del arroyo que marcaba el límite del rancho. Una figura. De inmediato se le tensaron los hombros y apretó el rifle. Allá afuera cualquier sorpresa significaba problemas. Bajó el paso, ojos escudriñando los matorrales y las lomas. El corazón le golpeó el pecho lento pero pesado, mientras analizaba la escena como le enseñó su padre. Un bulto a la vista podía significar más gente escondida. Escaneó los mezquites y las piedras buscando un brillo de metal, algún movimiento. Nada. El llano estaba vacío salvo por la silueta encorvada en el suelo. Paso a paso Ethan se acercó. Al llegar más cerca, distinguió que era una mujer. Estaba de lado con la cara vuelta hacia la tierra. Cabello negro enmarañado con tiras de cuero y polvo. Su vestido de piel de venado, por lo que parecía, estaba desgarrado en las costuras. El escote cedido flojo dejaba ver piel desnuda. La falda rota hasta arriba, mostrando el bronce de sus muslos y moretones en las rodillas. Iba descalza, los pies cortados y ensangrentados, los dedos hinchados por kilómetros caminados sobre piedra y arena. Ethan alzó el rifle a medias, luego dudó. Ella no se movía. Su cuerpo apenas se agitaba con respiraciones superficiales, las costillas levantándose con debilidad bajo el vestido sucio. Si era una trampa, era cruel. Tragó saliva, la boca seca de tierra. Su instinto fue dejarla allí. Se repitió que quizá formaba parte de un engaño. A veces los bandidos usaban mujeres. Las dejaban tiradas para que los tontos se acercaran. La voz de su padre todavía le resonaba. Si te detienes por extraños, no duras mucho vivo. Pero al observarla, la duda pesó más. Estaba demasiado mal para fingir. Tenía los labios partidos, los ojos apenas entreabiertos. El brazo doblado bajo la cabeza, como si no tuviera fuerza para moverlo. Maldijo entre dientes, bajó el rifle y se agachó junto a ella. Le rozó la muñeca. El pulso estaba ahí, rápido y frágil, como el corazón de un pájaro en sus dedos. Cerró la mandíbula. Si la abandonaba, no llegaría a la siguiente hora. Miró el horizonte una vez más, luego la arrastró a la sombra de un mezquite. El cuerpo era liviano demasiado. Sacó la cantimplora de su cinturón, vertió agua y la acercó a sus labios. Al inicio,
El líquido se derramó por su barbilla. Después la garganta trabajó y tragó 2 veces antes de toser débil. Abrió los ojos apenas oscuros y desenfocados. «Ya basta», murmuró Ethan sosteniéndole la cabeza. Le dio otro sorbo más lento. Ella bebió y dejó caer la cabeza de nuevo al suelo. Él arrancó un pedazo de pan de la bolsa de su cinturón y lo puso junto a su mano. Ella no lo tomó. Supuso que aún no podía. El estómago de Ethan se apretó mezcla de lástima y cansancio. Se sentó sobre los talones, rifle cruzado en los muslos, observándola con la cautela de quien solo ha conocido peligro en desconocidos. Ella no habló. Su respiración se estabilizó un poco, pero cerró otra vez los ojos. Ethan se quedó allí hasta que el sol empezó a caer, sopesando sus opciones. Podía dejarla mantener su vida sencilla o podía llevarla más cerca del rancho. El pecho le dolía con la decisión. Nunca había llevado a nadie a su casa, ni amigos, ni mujer, nadie. Esa tierra era su único refugio. Pero al verla otra vez, piel cuarteada por la sed, cuerpo destrozado, por el camino orgullo, todavía asomando en su rostro, incluso en la debilidad. Y entendió que no podía dejarla. La levantó en brazos. Su piel ardía por el sol casi quemándole las manos, y la cabeza le cayó sobre el hombro. La cargó hasta el corral y la acomodó sobre una manta de caballo junto al granero. No la metió en la casa. Todavía no. Ese paso era demasiado grande. Apiló paja, para cortar el viento encendió una fogata pequeña y la cubrió con su abrigo. Esa noche se quedó despierto dentro de la casa, con solo la pared del granero separándolos. El fusil lo mantuvo a su lado. Pero lo que más lo inquietaba no era el peligro, sino pensar que por primera vez en su vida había una mujer tan cerca que alcanzaba a escuchar su respiración en la oscuridad. El amanecer llegó pálido y callado. Era de esos amaneceres del desierto en que el aire aún guarda un frío ligero antes de que el sol lo reclame. Ethan salió de la casa, las botas crujiendo sobre la tierra del patio, y dirigió la mirada hacia el granero. Casi no había dormido. Cada ruido durante la noche le pareció más agudo, su tos leve, el rechinar de las tablas, el movimiento del caballo. El fusil siempre al alcance de la mano, aunque ya sabía que no era una amenaza. Lo que lo desacomodaba no era el peligro, sino la rareza de sentir otra presencia en su mundo. Al llegar a la pared del granero, ella ya se estaba moviendo. Los ojos de la mujer se abrieron despacio al principio, nublados después más claros, cuando lo reconoció de pie frente a ella. Intentó incorporarse y se quejó de dolor, sus pies descalzos arrastrándose contra la tierra. Ethan se agachó y colocó en el suelo entre los dos un plato de hojalata con pan, una papa cocida y un vaso pequeño con agua. «Come», dijo la voz áspera por falta de uso. Sus manos temblaban al tomar la taza, pero la levantó sin derramar. Bebió en tragos cortos firmes, cuidando cada gota, como si supiera que desperdiciarla sería imperdonable. Al dejarla, miró el pan y la papa. Rompió la papa con los dedos y comió despacio, no con ansia, sino con control. Ethan la observaba con atención. El hambre normalmente hace lanzarse a la comida. Ella no lo hizo. Ese autocontrol le reveló algo, orgullo quizás, o disciplina. Fue entonces que notó que ni siquiera sabía su nombre. Anoche no se le había ocurrido preguntar. Había estado demasiado ocupado con el simple hecho de que sobreviviera. Ahora la curiosidad lo apretaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La voz de ella era baja, áspera, pero lo bastante firme. «Naira». Él asintió una sola vez. «Ethan». Ella inclinó apenas la barbilla reconociéndolo y volvió a comer. Ese breve intercambio bastó para aclarar la primera pregunta. Cuando el sol subió, Ethan se metió en la rutina del día.
Había tareas que no podían esperar. Dar de comer a los animales, volver a revisar los cercos. Esperaba que ella se quedara cerca del granero, quizá descansando más, pero cuando volteó, la vio levantarse con esfuerzo y seguirlo unos pasos. Se detuvo receloso. «No tienes que hacerlo». «Puedo», respondió con sencillez, agachándose para recoger la cubeta vacía que él había dejado junto a la bomba de agua. Se tambaleó con el peso, pero no se quejó. Ethan pensó en quitársela, pero la dejó cargarla mirando cómo se le tensaban los brazos, la firmeza de su mandíbula. Estaba débil, pero cada movimiento mostraba terquedad. Al mediodía, ya había alimentado a las gallinas, con puñados medidos, apilado leños junto al portal y devuelto el plato y la taza limpios en la batea. Ethan no dijo nada, pero se fijó en todo. Para ser una mujer que el día anterior había caído rendida en el polvo, trabajaba con una dignidad callada. Aún así las preguntas lo presionaban, las mismas que cualquiera se haría si escuchara demasiado silencio. ¿Quién era antes de desplomarse? ¿Por qué andaba sola en tierras que podían matar a un hombre fuerte en pocos días? La buscaba alguien. Huía de alguien. Cuando encontró un respiro, preguntó con cautela: «¿Dónde está tu familia?». Naira no lo miró enseguida. Sus manos retorcieron la tela rota del vestido, justo donde la costura baja se había abierto. Al final dijo: «Se fueron». Tiempos duros. Él esperó, pero no agregó nada más. ¿Y los pueblos? Su boca se endureció. «Fui. Pedí comida». Se detuvo acomodando la voz. Se rieron. Me dijeron que me largara. La quijada de Ethan se cerró. Sabía bien a qué tipo de risa se refería. Él mismo había sentido ese filo en el pueblo. A hombres callados como él se les hacía a un lado fácilmente, pero a una mujer, y una mujer apache, llegando con hambre. No necesitaba imaginarse el desprecio. Esa noche no le dijo que durmiera dentro. Todavía no, pero le dio un lugar mejor. Movió un catre viejo junto a la pared del granero, cubierto con cobijas que olían levemente a cedro. Ella acarició la tela con calma, como si fuera más que un simple pedazo de manta, y se acostó sin decir palabra. Ethan se quedó un rato junto al fuego fusil en las piernas, mirando las chispas perderse en la oscuridad. Más tarde, ya adentro, volvió a desvelarse. Las preguntas lo perseguían. ¿Por qué su gente la habría expulsado? ¿Por qué arriesgar la caminata hasta los pueblos de blancos que igual la rechazarían? Podría quedarse allí aunque fuera un poco sin traer problemas a su rancho, y sin embargo, bajo la preocupación había algo más. Algo nuevo que le apretaba el estómago cada vez que pensaba en ella. La manera en que lo miraba directo, sin miedo. La manera cuidadosa en que trabajaba aún con el cuerpo débil lo hacía fijarse más. La silueta de sus hombros, la luz del fuego iluminando su figura cuando se inclinaba hacia la batea. Él intentaba convencerse de que era solo precaución lo que lo mantenía tan alerta, la necesidad de vigilarla hasta que partiera. Pero acostado en el silencio, comprendía que no era solo eso. Por primera vez en su vida, había alguien más respirando en su mundo, y no podía apartarse de ello. Al día siguiente, la rutina tomó un ritmo que Ethan no esperaba. Naira se mantenía cerca del granero y del corral, sin acercarse nunca al camino ni al arroyo. Se levantaba cuando él lo hacía, trabajaba cuando él trabajaba, y se movía con una calma que se parecía a la suya. Sin embargo, el silencio entre ambos cargaba preguntas que pesaban cada noche más, las mismas que cualquiera se haría al ver la historia desarrollarse. ¿Quién era en realidad esa mujer? ¿Cómo había llegado tan lejos sola? ¿Y por qué había caído justo en sus tierras? Ethan decidió preguntarlo cuando se diera la ocasión. Una mañana la encontró agachada junto a la noria.
las mangas del vestido roto arremangadas, los hombros delgados pero firmes, mientras sacaba agua. La observó preguntándose de dónde sacaba la fuerza para seguir después de tanto sufrimiento. El pecho se le apretó al hablar. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en mi tierra? Ella lo miró con el agua chorreando de sus dedos al polvo. Caminé hasta que ya no pude. Su tono no traía disculpa alguna. Tu cerca fue mi final. Era una respuesta sencilla, pero cargaba un peso que Ethan entendió. No lo había elegido a él. Había elegido sobrevivir. Eso le dolió un poco, aunque nunca lo diría. Asintió una vez conforme, pero no en paz. Más tarde, mientras trabajaban lado a lado, él partiendo maderos, ella recogiendo ramas, Ethan se atrevió con otra duda que lo rondaba. Tu gente, ¿por qué te dejó? Por primera vez sus manos se detuvieron. Se enderezó los ojos fijos en el horizonte árido. No había suficiente comida. No había para repartir. Tragó saliva con la voz baja pero firme. Algunas mujeres somos demasiadas bocas cuando escasea. Volvió al trabajo sin añadir nada más. La mandíbula de Ethan se tensó. Él conocía el hambre, había visto rostros vacíos en el pueblo, pero no podía imaginar que alguien te dijera que ya no valías lo suficiente para alimentarte. Quiso preguntar más. Tenía familia viva, hijos, esposo. Pero las palabras se atoraron. Todavía no estaban lo bastante cerca. Para la tercera noche, Ethan notó que cosía a la luz del fuego. Había tomado una de sus camisas viejas, la había descosido en mangas y la iba remendando con puntadas parejas. Se detuvo en el umbral incómodo. ¿Dónde aprendiste eso, Naira? No levantó la vista. Mi madre. Hizo una pausa. Antes de morir. La respuesta quedó flotando en el aire. Ethan se frotó la nuca moviéndose inquieto. Pensó en su propia madre perdida cuando él era niño y cómo casi nada de ella había quedado en la casa después de que el silencio de su padre la llenara. Por primera vez en años, se preguntó cómo habría sido tener la presencia de una mujer dando equilibrio a un hogar. Esa noche, las dudas que cualquiera aún tendría empezaron a hallar respuesta en los hechos. Se quedaría afuera para siempre, la mantendría en la orilla de su mundo, sin entrar jamás. El cielo contestó primero con una tormenta. El trueno rugió bajo y la lluvia cayó fuerte sobre el techo del granero, filtrándose por una costura vieja. Ethan salió deprisa con un farol y vio el agua acumulándose junto al catre que le había dado. Ella estaba allí, el cabello empapado suelto, el vestido pegado a sus costillas y caderas. La visión lo sacudió, mitad por preocupación, mitad por una atracción desconocida en su interior. No dudó demasiado. Ven adentro, dijo más fuerte de lo que pretendía. Ella lo miró un instante y luego asintió envolviéndose con la cobija en los hombros. Ya dentro despejó un espacio junto al fuego, sacó una frazada de lana y le ofreció una taza de café en hojalata. Sus dedos se rozaron al recibirla y el contacto encendió un calor agudo en su pecho. Retrocedió de inmediato incómodo con su propia reacción. Se ocupó con la cafetera, aunque en realidad no tenía nada más que hacer. Ella se sentó cerca de las llamas, el vapor levantándose del vestido húmedo. Los ojos medio cerrados de cansancio. Ethan la observó desde el otro lado del cuarto, dividido entre la inquietud y algo que aún no quería nombrar. Nunca había estado así, con una mujer compartiendo tan solo el espacio, el olor a cabello mojado, la imagen de una figura a la vez frágil y firme. Cuando por fin lo miró, su expresión era tranquila, sin defensas. Gracias, dijo, nada más. Ethan se movió en la silla, asintiendo una sola vez. No confió en su voz. Solo supo que algo había cambiado en ese cuarto. El silencio ya no era pura cautela. Comenzaba a tomar la forma de algo que podía durar.
Esa noche, mientras ella dormía junto al fogón y él en su catre en la esquina, Ethan mantuvo los ojos en el techo. Sabía que las preguntas no habían terminado. Vendrían más. Pero desde aquel día en que apareció desplomada junto a su cerca, sentía una certeza extraña. Ya no esperaba que ella se marchara. La tormenta se había ido al amanecer dejando el aire húmedo y fresco. El patio estaba cubierto de ramas caídas y la tierra removida por el agua. Ethan salió temprano las botas, hundiéndose en el suelo reblandecido, y recorrió con la vista el rancho. El techo del granero seguía goteando, donde la unión se había abierto, y se dijo que tendría que repararlo antes de la próxima lluvia. Dentro de la casa, el fuego se mantenía bajo, y Naira dormía acurrucada en el petate que él le había acomodado junto al fogón. Su cabello ya seco caía en ondas sueltas sobre los hombros, la manta envuelta firme alrededor de su cuerpo. Ethan se detuvo en la puerta incómodo con la imagen desconocida para él, aunque no desagradable. Durante años, sus mañanas habían sido mudas y solitarias. Ahora había otra respiración en la habitación. Se movió en silencio, puso un sartén con frijoles en las brasas y dejó el café hirviendo. Cuando ella se desperezó, se incorporó con lentitud dudando, como si no supiera si tenía derecho a estar allí. Ethan notó esa vacilación. Se dio cuenta de que nunca le había dicho si la casa era solo un refugio temporal o un sitio donde podía quedarse. Cualquiera se haría la misma pregunta. ¿Debía irse al reponerse? ¿O había un lugar para ella allí? Ethan no tenía la respuesta aún. «El café está caliente», dijo al fin, sin mirarla de frente. Sirvió en una taza de hojalata y la dejó sobre la mesa. Ella se levantó todavía cubierta con la manta y cruzó el cuarto descalza. No le dio las gracias esta vez. Solo tomó la taza con ambas manos y bebió despacio el vapor levantándose frente a su rostro. Ethan la miraba de reojo, preguntándose cómo una mujer rechazada y abandonada en el polvo podía mantener todavía tanta dignidad en su porte. Después del desayuno salió a reparar los daños que había dejado la tormenta. Pensó que ella se quedaría adentro recuperando fuerzas. Pero a los pocos minutos apareció con una pala, el cabello amarrado con una tira de cuero, el vestido aún roto aunque asegurado, donde las costuras se habían abierto. No preguntó qué hacer. Se puso a juntar ramas del patio, arrastrándolas hasta hacer un montón. Ethan la observó un momento, dividido entre ordenarle que descansara o dejarla probarse a sí misma. No dijo nada, solo volvió a lo suyo. Durante el día, el silencio se llenó de trabajo compartido. Ella sostuvo la escalera cuando él subió al techo del granero. Reunió ramitas para encender fuego. Al mediodía, lavó la batea y colgó sus camisas a secar, cada movimiento preciso y cuidadoso. Ethan no solo veía la ayuda que brindaba, también lo que revelaban esos gestos. No era una mujer que pidiera o esperara caridad. Se hacía útil porque su orgullo así lo dictaba. Al caer la tarde, cuando el sol bajaba, Ethan entró con agua fresca a la casa. La encontró sentada junto al fogón, remendando de nuevo, esta vez, el desgarre de su propio vestido. El escote seguía abajo, donde la tela se había abierto. Los hombros desnudos donde la prenda no alcanzaba, y sus manos firmes trabajando con aguja y hilo. Ethan comprendió que nunca había visto unas manos de mujer trabajando tan cerca en su hogar. Carraspeó incómodo. «¿Piensas irte pronto?», fue la pregunta que hasta entonces no había dicho, la que cualquiera esperaba escuchar. Naira no respondió de inmediato. Amarró una puntada, mordió el hilo y colocó la prenda sobre sus rodillas. Solo entonces levantó la mirada. «No tengo a dónde ir». La verdad le golpeó fuerte. Ethan sintió un nudo en el pecho. Había creído que se quedaría unos días, recuperaría fuerzas y luego partiría,
pero no era una viajera de paso. No había ningún otro sitio para ella. Cambió de postura hablando más bajo. «Esta tierra no es fácil». «Lo sé», contestó, sin suplicar, solo afirmando, «pero es mejor que ser rechazada». Ethan la miró largo rato y al final asintió. No le dio una promesa, pero tampoco la echó. Eso bastaba como respuesta. Esa noche, cuando el fuego ardía constante y la habitación estaba tibia, él volvió a poner su catre en la esquina, pero no intentó mover el petate de ella. Escuchó los pequeños ruidos de su acomodo, el roce de la manta, el suspiro suave al estirarse, y algo en su interior se movió. Por primera vez no sentía solo responsabilidad por su vida, sino el inicio tenue de un pertenecer, algo que nunca había imaginado. Mientras las llamas bailaban en las paredes, Ethan daba vueltas al pensamiento. Naira no se iría. Ya era parte de esa casa, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta, y aunque él había creído que el silencio lo mantenía a salvo, se preguntaba si el silencio que ahora compartían no guardaba algo muy distinto. Los días siguientes se acomodaron en una rutina que Ethan jamás había conocido. Durante años, su vida había estado marcada por el sonido de sus propias botas, en el patio, su respiración solitaria en la casa, sus manos cargando todo el peso. Ahora había 2 pares de pasos, 2 pares de manos, y el silencio ya no pesaba tanto. Naira se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido a ella, aunque sin imponerse. Cocinaba cuando él traía provisiones, remendaba su ropa, sin que se lo pidiera barría polvo de rincones olvidados. Cada acto pequeño le recordaba lo vacía que había estado su vida antes de que ella llegara. Ethan sentía preguntas colgando en el aire, preguntas que cualquiera se haría. ¿Pensaba quedarse para siempre o solo hasta poder sostenerse sola? La gente del pueblo sabría que estaba allí y, de ser así, eso traería problemas. Y lo más inquietante para Ethan que era lo que estaba pasando entre ellos, esa atracción que sentía cada vez que sus miradas se cruzaban. Sus miradas se encontraron. Ethan cargó esos pensamientos cuando salió al patio una mañana a rajar leña para la estufa. El sudor le corría por la espalda y el golpe seco del hacha resonaba contra el granero. Al girar, Naira estaba allí acomodando los troncos partidos con cuidado. Trabajaba en silencio, el vestido desgarrado, deslizándose en el escote, a pesar de los remiendos que había hecho. Ethan apartó la vista rápido, avergonzado por su propia reacción, aunque la imagen se le quedó grabada. Nunca había estado tan cerca de una mujer, nunca había sentido esa quemazón de querer mirar otra vez mientras luchaba por mantener la disciplina de sus ojos quietos. Al mediodía sacó el pequeño paquete que había traído del pueblo la semana anterior, envuelto en papel café. Lo dejó sobre la mesa sin explicar nada. Naira lo abrió con cuidado, descubriendo un trozo de tela de percal gris con un toque azul suave al tacto. Por primera vez, Ethan la vio sonreír de verdad, no un gesto forzado, sino una sonrisa pequeña que le iluminó los ojos. Ella acarició la tela y luego lo miró. «¿Para mí?», preguntó. Él carraspeó asintiendo. «Pensé que te serviría». Esa tarde se sentó junto al fogón cosiendo el percal hasta darle forma de vestido. Ethan la miraba trabajar, el movimiento de sus manos, la caída de su cabello sobre el hombro. La visión le apretaba el pecho con algo que aún no sabía nombrar. Más tarde, cuando fue a revisar el granero, ella lo siguió con un farol. La yegua se movió en su establo, el polvo flotando en la luz tenue. Ethan se volvió para cerrar la puerta y Naira estaba justo detrás, demasiado cerca. La llama iluminaba la línea de su rostro, el brillo de sus ojos, el escote del vestido, bajando donde la costura había cedido. Se quedó helado, el corazón golpeándole en los oídos. Ella no retrocedió.
Lo miró fijo esperando. Ethan tragó saliva inseguro. Nunca había besado a una mujer, nunca había tocado más que con un apretón de manos, y ahora ella estaba tan cerca que su aliento le rozaba la mejilla. La decisión pesaba. Si se movía todo cambiaría. Si no lo hacía, temía perder la oportunidad. Despacio, casi torpe, levantó la mano hasta su mejilla. Ella se inclinó hacia su palma, los ojos firmes, y el farol tembló un poco en su agarre. Ethan se acercó dudando apenas un instante y la besó. No fue un beso hábil ni pulido, pero llevaba el peso de años de silencio rompiéndose. Naira respondió suave, sin miedo, sus labios cálidos contra los de él. Al separarse ambos quedaron quietos, inseguros en el silencio. Ella apoyó la frente en su pecho un momento y Ethan sintió el calor de su cuerpo traspasar la tela fina de su camisa. La sostuvo ligero, sin reclamar, solo sosteniendo. De regreso en la casa ninguno habló del tema, pero todo había cambiado. El silencio ahora tenía un sentido nuevo que nunca había tenido. Ethan sabía que cualquiera aún se preguntaría, ¿la quería allí solo por necesidad o porque algo más había comenzado? ¿Confiaba ella lo suficiente para quedarse? Aún no tenía las palabras, pero sabía una cosa con certeza. Por primera vez en su vida, no se sentía solo. Los días después de aquel primer beso fueron distintos, aunque ninguno lo mencionara. Ethan se levantaba más temprano de lo normal, movido por una energía inquieta que no podía explicar. Trabajaba más fuerte, más rápido, pero sus ojos se desviaban siempre hacia la casa cuando ella estaba cerca. Naira también parecía distinta. Seguía con su misma calma, pero en su rostro había una serenidad nueva, como si ya no temiera que en cualquier momento la echaran. Aún así, las preguntas seguían flotando entre ellos, las mismas que cualquiera se haría. ¿Estaba a salvo allí? Otros sabían que vivía con él, y si la noticia corría, ¿qué traería consigo? La respuesta llegó antes de lo que Ethan quería. La tercera tarde, una nube de polvo apareció en el borde de su tierra. 2 jinetes surgieron cruzando el arroyo seco hacia el patio. Ethan dejó el hacha que usaba y se secó las palmas en el pantalón, la inquietud creciendo en el pecho. Nadie cabalgaba hasta allí sin motivo. Tomó el rifle, su peso familiar, dándole firmeza a las manos. Naira salió de la casa entonces, secándose las manos en el vestido. Se quedó helada al ver a los jinetes y miró a Ethan, entendiendo su postura. Sin hablar, retrocedió hasta la entrada, medio en sombra, observando. Los hombres frenaron en la cerca, ambos de aspecto rudo, sombreros bajos, sobre rostros quemados por el sol, bocas torcidas en burlas. Uno se inclinó sobre el arzón, los ojos pasando de Ethan al portal. «Buenas tardes», dijo con voz ladina. «Nos contaron que tienes compañía por acá». La quijada de Ethan se endureció. «No sé qué oíste. Aquí no hay nadie más que yo». El segundo soltó una risa escupiendo al polvo. «Raro. En el pueblo juraron que vieron a una apache siguiéndote. Dijeron que quizá recogiste a una de las sobrantes». Su sonrisa se ensanchó. «Las sobrantes son de quien las reclame primero». Ethan levantó el rifle, no para apuntar, solo dejándolo bien visible contra la cadera. Su voz salió baja. «Ya cabalgaron lo suficiente. Den la vuelta». El primero se inclinó más en la silla, entrecerrando los ojos hacia la puerta donde estaba Naira. «No parece tuya. Tal vez deberíamos preguntarle a ella misma». Entonces Naira avanzó despacio, firme. No llevaba más que el atizador de hierro que tenía dentro de la casa. Lo plantó contra la baranda del portal como si fuera un bastón, la barbilla en alto. Ethan sintió un oleaje de emociones. Miedo por ella, orgullo por su firmeza. Rabia hacia esos hombres que la miraban como si fuera propiedad. «Ya me oyeron.
dijo Ethan con acero en la voz. Den la vuelta. El silencio que siguió se tensó roto solo por el movimiento inquieto de los caballos. Los jinetes lo midieron su postura, el rifle que sostenía firme. Al final, el segundo bufó, haciendo girar su caballo. Hoy no vale la pena. Lanzó una última mirada hacia Naira. Pero no creas que estará segura aquí para siempre. El polvo se levantó tras ellos mientras se alejaban. Ethan permaneció quieto hasta que no fueron más que puntos en el horizonte. Solo entonces bajó el rifle. Las manos le temblaban un poco no de miedo, sino por el filo de furia que no sentía desde hacía años. Naira bajó del portal aún con el atizador en la mano. «Volverán», dijo en voz baja. «Tal vez», contestó Ethan. La miró directo a los ojos. «Pero no te van a llevar». Durante un largo momento, se quedaron de pie en el patio. El peso de lo dicho más fuerte que el sol. Ethan entendió que ya no se trataba solo de refugio. Al dejarla quedarse, al ponerse delante de ella, había tomado una postura contra más que el hambre o la soledad. Le había dado un lugar a su lado, aunque no hubieran puesto nombre a eso. Esa noche, después de encerrar a los animales y de que el rancho quedara quieto, se sentaron junto al fuego dentro de la casa. Ethan afilaba su cuchillo aunque la hoja apenas lo necesitaba. Naira cosía de nuevo. El vestido de percal iba tomando forma bajo sus manos. Los sonidos sencillos, el roce del acero, el hilo pasando por la tela, traían una paz extraña. Pero Ethan sabía que todo había cambiado. La gente del pueblo ya sabía que ella estaba allí. Algunos lo despreciarían por eso. Otros podrían intentar algo peor. Recordó la voz dura de su padre advirtiéndole que nunca metiera extraños en su casa. Y por primera vez, Ethan no sintió peso por ello. El viejo no le había dejado más que silencio. Lo que tenía frente a él, ahora tranquila y constante, en la luz del fuego, era más de lo que jamás se había atrevido a desear. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno apartó los ojos. La verdad sin palabras era clara. Pase lo que pase, ella era suya para proteger, y él era su único terreno seguro. La noche después de la visita de los jinetes, la casa se sintió distinta. Ethan permaneció junto al fuego mucho tiempo, cuando las llamas ya se apagaban dando vueltas al rifle en su regazo. Se había repetido por años que callar y estar solo era suficiente para estar a salvo. Pero ahora, con Naira dormida, a unos pasos, entendía que no solo se trataba de su seguridad. Aún escuchaba las palabras que el hombre había dejado. Las sobrantes son de quien las reclame primero. Y eso le retorcía el estómago con una rabia imposible de soltar. Naira se movió junto al fogón, acomodándose en la manta, y abrió los ojos. Lo observó un rato antes de hablar. «Estabas preocupado». Ethan no lo negó. «Volverán o vendrá alguien más». Ella se incorporó. El vestido de percal que cosía descansaba sobre su regazo. «Si me voy, no te causarán problemas». El golpe le llegó duro. Dejó el rifle a un lado, la voz más dura de lo que quería. «No te vas». El silencio se extendió. Ella no se encogió, no apartó la vista. ¿Por qué?, preguntó tranquila, casi probándolo. Era la misma pregunta que cualquiera se haría. ¿Por qué un hombre que había vivido solo tanto tiempo arriesgaría todo por mantenerla? Ethan tragó saliva. No tenía las palabras listas, pero las encontró despacio. «Porque quiero que estés aquí. Porque esta tierra se siente distinta contigo en ella». El rostro de ella se suavizó. Un rastro mínimo de alivio cruzó por su mirada. Asintió una sola vez, luego dobló con cuidado el vestido a su lado. El fuego crujió bajo, y ella se acercó sentándose al borde del catre de él. El pecho de Ethan se tensó. La había besado una vez en el granero, pero esto era distinto. No había pretexto de polvo
o cercanía, solo decisión. Él extendió la mano dudando, apartando un mechón de su cara. Le temblaba un poco la mano. Cada caricia era nueva para él. Naira se inclinó a su toque, dándole firmeza con su calma. Puso su mano sobre la de él y lo atrajo más cerca. Sus labios se encontraron otra vez, ahora más despacio, más profundo, sin la torpeza del primero. Ethan sintió que el mundo se reducía al calor de su boca, al peso de su mano deslizándose en su pecho. Se recostaron juntos en el catre, la manta cayendo a un lado. La respiración de Ethan era áspera mezcla de nervios y deseo, pero Naira lo guió con paciencia, su toque seguro. Para Ethan era todo lo que jamás había conocido. El calor de otro cuerpo contra el suyo, la presión de la piel, los sonidos callados de ser querido sin desprecio. Se dio cuenta con claridad brutal que era la primera vez en su vida que se sentía realmente vivo. Cuando terminó, quedaron entrelazados en silencio. Su cabeza descansaba contra su hombro, su brazo la rodeaba de manera protectora. La luz del fuego parpadeaba en las paredes suave y constante. Ethan miraba el techo, su corazón poco a poco tranquilizándose, y pensaba en cuánto había cambiado desde aquel día en que la encontró desmayada junto a su cerca. Naira se acomodó un poco, su voz baja, pero firme. «Ya no tienes que estar solo». Ethan volteó a mirarla. La verdad de esas palabras se le clavó hondo. Había pasado su vida creyendo que la soledad era todo lo que tendría. Y ahora allí estaba ella ofreciéndole algo que nunca se había atrevido a imaginar. La besó en la frente con suavidad, estrechándola contra sí. «Tampoco tú», respondió. Las preguntas que habían rondado desde el inicio. Confiaría en ella lo suficiente para dejarla entrar, elegiría quedarse. Su vínculo crecería más allá de la mera supervivencia. Ya no eran preguntas. Las respuestas estaban en el calor del lecho, que ahora compartían, en la certeza tranquila de sus respiraciones al unísono, y en el simple hecho de que ninguno se alejaba. Al amanecer, el rancho luciría igual, las cercas y los campos intactos. Pero la vida dentro de esa pequeña casa había cambiado para siempre. Ethan Cole ya no era solo un hombre viviendo en silencio. Era un hombre que al fin había decidido dejar entrar a alguien, y ella había decidido permanecer. Cuando la primavera comenzó a asomarse sobre la tierra de Arizona, el rancho ya no parecía aquel páramo solitario que Ethan conocía. Los sauces junto al arroyo reverdecían. La tierra se ablandaba bajo el arado, y los días ya no eran solo cuentas por saldar. Había otro par de manos en el trabajo, otra voz callada, pero firme en la casa. Donde antes las mañanas eran vacías, salvo por sus propios pasos. Ahora despertaba con Naira a su lado. El calor de su cuerpo anclándolo a una vida que nunca pensó tener. Aún así, quedaban dudas, las mismas que cualquiera preguntaría. ¿De verdad se habían entregado uno al otro? ¿O seguía siendo una huésped que partiría cuando pudiera sostenerse sola? ¿Seguiría el pueblo murmurando y metiéndolos en problemas? Y sobre todo, ¿qué haría Ethan para probar que lo suyo no era pasajero, sino duradero? Las respuestas empezaron a tomar forma en la rutina de los días. Naira ya no se escondía en las sombras. Caminaba libre por el patio. Daba de comer a las gallinas, removía la tierra con los pies descalzos, cargaba agua con una fuerza que volvía más cada día. Vestía el vestido de percal que había cosido, el escote bajo por decisión suya, el cabello trenzado y adornado con plumas. Cuando Ethan la miraba, ya no sentía aquella cautela dividida de antes. Sentía orgullo y la gran responsabilidad de cuidarla, pasara lo que pasara. Una mañana Ethan ensilló la yegua y cabalgó solo hasta el pueblo. No le había dicho a Naira el motivo.
La tienda general estaba tranquila, apenas unos hombres en el portal que callaron cuando amarró su caballo. Compró sal, harina y café como siempre, pero luego pidió al dependiente el registro de nombres de los terrenos. El hombre alzó las cejas, pero lo trajo, y Ethan lo escribió despacio con cuidado. Naira Cole puso su nombre junto al suyo con mano firme, marcando cada letra en la página. Por primera vez, el rancho tenía más de un nombre, tanto en papel como en vida. Cuando regresó esa tarde, Naira estaba en los escalones del portal remendando su camisa. Ella lo miró con expresión tranquila, pero con ojos inquisitivos. Ethan desmontó, le entregó el paquete y se sentó a su lado. No habló de inmediato, solo le lavó la tela de polvo. Al fin dijo: «También es tuyo, el rancho escrito». Ella lo miró fijamente, parpadeando 2 veces antes de bajar la vista al suelo. Cuando la levantó de nuevo tenía los ojos brillosos. «¿Harías eso por mí?». La voz de Ethan fue firme: «No por ti, por nosotros». Ella asintió despacio y puso su mano sobre la de él. Ese gesto sencillo decía más que cualquier palabra. Esa noche construyeron algo nuevo juntos. Ethan había juntado tablas toscas de cedro y codo a codo, serrucharon, clavaron y dieron forma hasta que una mesa más grande se alzó en el centro del cuarto. Con un clavo caliente marcó 2 letras en la parte de abajo, E por Ethan y N por Naira. Cuando la voltearon y colocaron sus tazas sobre ella, se sintió más permanente que cualquier sello dorado. En los días siguientes, su unión se hizo visible en pequeños detalles. Sembraban juntos midiendo surcos con mecates. Ella soltaba una risa bajita cuando él pisaba torcido en la zanja. Un sonido que él no sabía que necesitaba hasta que lo escuchó. Por las tardes se sentaban en el portal mientras el cielo ardía a su brazo, descansando sobre los hombros de ella, sin dudar ya. Los hombres de antes no volvieron, pero en el pueblo los rumores flotaban. Algunos murmuraban, algunos se burlaban, otros apartaban la mirada cuando Ethan pasaba. Pero hubo quienes lo saludaban con un leve respeto. Ya no se mostraba como el campesino aislado que no hablaba con nadie. Se mostraba como un hombre que tenía algo por lo cual luchar. Para Ethan la verdad ya era clara. Ella no era una visita. No era una sobrante que hubiera recogido. Era su compañera, su mujer, la que había convertido su silencio en una vida. Y aunque no hubiera bendición de un pastor ni papeles con sello dorado, sabía que su unión era más fuerte que cualquiera de esas cosas. Esa noche, cuando se recostaron bajo el resplandor del fuego, Naira susurró la pregunta que había cargado desde el primer día. «¿Y si vuelven?». Ethan apretó el brazo alrededor de ella, besándole el cabello. «Tal vez», dijo, «pero si lo hacen, nos encontrarán juntos». Y con eso, las últimas dudas que los habían seguido desde que ella cayó en su cerca parecieron desvanecerse. Ya no eran 2 almas resistiendo lado a lado. Ahora eran uno, levantando un hogar que nadie tenía derecho a arrebatar. La primavera se asentó por completo en la tierra, y con ella llegó una sensación de permanencia que Ethan nunca había sentido. El suelo, antes duro y estéril bajo sus botas, ahora mostraba los brotes de las hileras que habían sembrado juntos. Retoños de maíz y frijol empujaban la tierra, y cada tarde él y Naira recorrían la siembra hombro a hombro, sus pies descalzos hundiéndose suavemente en la tierra húmeda. Para cualquiera que mirara, era evidente. Ya no era la tierra solitaria de un granjero, era su casa. Pero aún quedaban preguntas que los habían acompañado desde el principio. El mundo de afuera seguiría molestándolos. Naira siempre sentiría que no pertenecía aquí, o llegaría a ser parte de verdad. Y para Ethan, que nunca había conocido la cercanía de una mujer, estaba listo para aceptar que lo que habían construido no era solo sobrevivir, sino amor. La primera de esas preguntas tuvo respuesta
cuando Ethan cabalgó otra vez al pueblo. Pasó por la tienda por provisiones como siempre, pero esta vez no bajó los ojos cuando los hombres del portal callaron. Sostuvo sus miradas con firmeza, los hombros rectos, y cuando uno preguntó directo, «¿Todavía tienes a esa mujer allá?», Ethan contestó sin titubeos, «Se llama Naira. Es mi esposa ahora, y eso es lo único que importa». No agregó nada más. Ya no hubo burlas ni risas, solo un silencio con un peso distinto al de antes. Respeto, o al menos reconocimiento. Cuando volvió al rancho, Naira lo esperaba en el portal, una batea a un lado, las manos húmedas de lavar. Ethan desmontó y le tomó la mano sin dudar. «Ya lo saben», dijo. Ella lo miró al rostro y él permitió la más leve sonrisa. «Y no importa». Esa noche le mostró lo que había hecho. En un poste de cedro en la orilla del patio donde el sendero cruzaba su tierra, había grabado y quemado palabras con hierro al rojo: Rancho Cole. Y debajo dos nombres: Ethan y Naira. Ella recorrió las letras con los dedos lentamente, los ojos brillando a la luz del fuego. Por primera vez, desde que él la halló, medio muerta en el polvo, sus hombros se relajaron del todo, como si soltara el último peso que había cargado. Su unión, antes vacilante, ahora latía con el ritmo de una familia en formación. Ella vestía el traje de percal que había cosido con el escote bajo a su gusto. Ya no se avergonzaba de su cuerpo ni de su lugar allí. Él ya no guardaba distancia. Ya no fingía que su vida estaba completa sin ella. Por las noches se sentaban en la mesa que habían construido juntos, sus tazas lado a lado, sus nombres grabados bajo la madera. Una tarde, mientras preparaban el campo para otra siembra, Naira se quedó con una mano en el vientre pensativa. Ethan notó el gesto, la preocupación, cruzando su cara. Ella captó su mirada y sonrió apenas. «Quizá para la próxima primavera ya no seamos solo dos». Las palabras lo sorprendieron, pero al mismo tiempo le dieron una certeza profunda. Nunca se había imaginado como padre, nunca se creyó hombre de familia, pero ahora la idea lo llenaba de calma. «Entonces, estaremos listos», dijo con firmeza. Para cuando llegó el verano ya no quedaban preguntas sin respuesta. Los forasteros que antes se burlaban no habían regresado. El rancho estaba firme. El techo reparado, las cercas fuertes. La ley llevaba su nombre tanto como el de él, y la tierra tenía por igual su sudor. Lo más importante, el silencio entre ellos, antes duro y vigilante, se había vuelto refugio, un idioma propio. En una tarde tranquila, el sol bajando tras el arroyo, Ethan y Naira caminaron juntos la linde del terreno. Se detuvieron en el poste de cedro mirando el horizonte. Ella deslizó su mano en la de él y él la sostuvo fuerte, anclándolos a ambos. «Este es hogar», dijo ella con voz firme. «Lo es», contestó Ethan. Y con eso, la historia que empezó con una mujer rota en el polvo y un hombre demasiado desconfiado para dejarla entrar, se cerraba. Ella ya no era una errante desechada, y él ya no era el granjero olvidado y solo. Juntos habían levantado una vida y habían decidido permanecer en ella, lado a lado, sin miedo, sin dudas. El silencio se extendía por la tierra, no vacío, sino lleno. Por primera vez, la vida de Ethan Cole no era silencio. Era familia, era amor, y sería para siempre.